Buenas, buenas. Vamos a arrancar el episodio 5 de crear una aplicación web desde cero. En el capítulo de hoy quiero hacer un par de cositas. Lo primero es agregar acá en nuestro router una ruta más para lo que sería un catch all, o básicamente acá nosotros tenemos la virtud de que podemos especificar exactamente los puntos de acceso que queremos que tenga nuestra aplicación. Y cualquier request que el usuario haga a una ruta que no la hayamos especificado acá, queremos decirle al usuario algo así como, bueno, che, lo que solicitaste no está disponible. Así que básicamente va a ser clásico 404. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro navegador. Si yo acá voy a users, como habíamos visto antes, tenemos la respuesta correcta, pero si vamos por ejemplo a users barra 123, vemos que el navegador se queda colgado. Y eso es porque esta ruta no la registramos en ningún lado, entonces no estamos respondiendo a el usuario. Para eso lo que vamos a hacer simplemente es al final de nuestro switch hacer un res.end, eh, y vamos a hacer algo así como JSON Stringify, mensaje, ruta no encontrada. O mejor dicho, más genérico, recurso no encontrado. Entonces lo que va a pasar acá es que el usuario va, cuando solicite una URL que no está registrada, va a pasar por este switch, no va a entrar en ninguno de estos casos y por ende va a entrar acá. Vamos a darle guardar y vamos a ver si efectivamente esto funciona. Vamos a ir a 123 y vemos que ahora en vez de quedarse colgado respondió con recurso no encontrado. Pero vamos a tener un pequeño problema. Si ahora voy a users, vamos a ver que nos devuelve los usuarios, pero tenemos este error que ya lo vimos varias veces, right after end. Y eso sucede porque yo solicité users, vino acá, users, hizo el create user envió la respuesta JSON, pero después cuando salió del switch quiso enviar una respuesta nuevamente. Así que esto se soluciona simplemente agregando antes de cada uno de estos métodos un return. Entonces cuando el usuario, por ejemplo, venga a getUsers, va a ejecutar esta función y la va a retornar, por ende la ejecución se va a terminar acá. Así que si yo le doy save y le doy de vuelta a refresh, vemos que anda todo bien y no tenemos ningún error, nuestro servidor sigue andando perfectamente bien y estamos joya. Una última cosa la que me están llamando. Bueno, disculpen la interrupción. Lo único que quiero agregar acá es, para hacer más HTTP amigable, es como vimos en el caso de JSON, quiero agregar un header y este header va a ser el status 404, porque sí, que nos interesa. Y también quiero agregar el content type application JSON. De esta manera, cuando enviemos esta respuesta, el usuario va a tener muy claramente que vamos a F12 acá, vamos a ver que la consola nos dice, nos tira error 404 not found. Así que ya tenemos esta pequeña medida de seguridad, digamos, para que asegurarnos de que si el usuario deliberada o accidentalmente solicitó algún recurso que no está registrado, no lo dejamos esperando, sino que le decimos, che, esto no existe. Y como esta respuesta 404 la vamos a necesitar en varios lugares, más adelante vamos a ver, quiero agregar acá otro objeto de respuesta que va a ser 404, que también recibe res y data. Va a recibir res y message, porque sabemos que data no vamos a enviar. Y lo que va a ser nuestra respuesta 404 es básicamente esto. Y vamos a pasarle directamente el mensaje que nos envió el controlador o donde sea que
donde sea que se invoque esta respuesta. Lo único que falta es importar este método en el router. Vamos a hacer const 404 igual require, y esto está en /responses, así que acá simplemente, más lo voy a poner acá, no, acá está bien. Voy a hacer, en caso de que no haya solicitado ninguna request válida, al final del switch vamos a hacer 404 respuesta, y el mensaje va a ser si podemos hacer que esto directamente, que esto sea un string, así le podemos pasar acá un string y le vamos a pasar recurso, no encontrar. Y ahora si le doy refresh, vemos que tenemos el mismo error, pero ya está todo. Ahora este código de error lo podemos usar en cualquier lado. Y una cosa que veo acá es que este header se repite en los dos métodos y también se va a repetir en otros métodos que vamos a tener acá, porque no solamente vamos a tener un estado correcto y un 404, sino que también vamos a tener un 400 cuando el usuario manda mal la información. Vamos a tener errores de autenticación y autorización, y en todos vamos a querer usar este header, así que voy a crear una pequeña constante que se llame common headers, que va a ser un objeto que en principio va a tener solamente esta aquí. Más adelante vamos a agregar otras, lo vamos a ver. Entonces de esta manera puedo simplemente enviar los common headers en todas las respuestas, y cuando agreguemos más respuestas acá, o cuando queramos incluir otro header en la respuesta que sea común a todas las respuestas, simplemente lo agregamos a este objeto y ya está. Vamos a ver si esto sigue funcionando, le doy refresh. Vemos que de vuelta nos tira 404. Y para chequear que los headers estén andando, vamos a abrir Postman. Y vamos a enviar una solicitud de cualquier tipo para ver que nos llegue efectivamente como JSON. Por ejemplo, users, envío y vemos que me está llegando el JSON bien formateado. Ahora si yo comentara este header y le doy send de vuelta, vemos que me llega como un string porque no estoy mandando este header de respuesta. Así que lo voy a descomentar. Y ya tenemos una aplicación bastante ordenada, digamos. Tenemos toda la parte para hacer una recapitulación. Tenemos en nuestro archivo de server todo lo relacionado a la inicialización del server y al procesamiento de data en caso de que sea un body de tipo JSON. Una vez que procesamos la data, ya sea que sea un JSON o que no, invocamos al router para que el router rutee, básicamente como su nombre lo indica, de acuerdo a la URL que el usuario solicitó, que invoque el método o la función que nosotros queremos ejecutar. En caso de que el usuario solicite una URL que no está contemplada, que no está registrada, por decirlo de alguna manera, le vamos a enviar un 404 diciendo recurso no encontrado. Bien. Lo siguiente que quiero hacer, eso era un poco a nivel, digamos, organización de código y capacidad de reutilización. Ahora lo que quiero hacer es girar un poco hacia el lado del front-end. Voy a crear una pequeña página HTML que lo único que va a tener, o sea, no va a tener nada a nivel interfaz de usuario, sino que lo que quiero mostrar es cómo interactuar desde el frontend, es decir, desde nuestra página web HTML, cómo con JavaScript interactuar con este servidor. Porque una vez que sabemos cómo interactuar con el servidor, podemos hacer cualquier cosa. Podemos crear botones, formularios, imágenes, lo que sea, y sabemos que vamos a poder enviar y recibir data desde el cliente al servidor, que es lo que más nos interesa. Así que lo único que vamos a hacer es invocar estos métodos, pero en vez de usarlos desde Postman, lo vamos a hacer desde nuestra página web. Para eso voy a crear una nueva carpeta, después esto lo voy a organizar, que se va a llamar, vamos a ponerle tutorial, voy a ponerle web
app frontend, y a esto le voy a cambiar el nombre a web app para que sea más consistente. Es más, voy a hacerlo ahora mismo. Voy a ponerle web app backend. Entonces abrimos el backend de vuelta, exactamente lo mismo que antes, solo que ahora se llama de otra manera. Voy a abrir la terminal. Voy a levantar el servidor. Vamos a chequear que siga andando. Sigue andando perfectamente. Y ahora sí voy a abrir el frontend, que al principio va a estar vacío, por supuesto. Y voy a tener nuestro backend acá, que para que sea bien claro voy a abrir el servidor, por ejemplo, o el router, para que sea bien claro que este es el backend. Y acá vamos a empezar creando simplemente un index.html. Toda esta parte la voy a organizar después, solamente quiero mostrar rápidamente cómo interactuar con nuestro servidor. Como tengo Visual Studio Code y tiene instalada por default tiene instalada una extensión que nos permite hacer signo de exclamación tab y nos crea ya un HTML básico. Le vamos a poner web app de título. Y algo que recomiendo para el desarrollo de aplicaciones web con Visual Studio Code es una extensión que se llama Live Server. Acá en estos cuadritos buscan extensiones que son como plugins. Yo ya lo tengo instalado, pero lo pueden instalar directamente. Y si yo ahora a un documento HTML le doy clic derecho, Open with Live Server, lo que va a pasar es que no va a abrir una ventana de Chrome o del navegador que tengamos seteado por defecto con este HTML. Y otra cosa muy buena que hace es que todos los cambios que hagamos va a refrescar esta página en tiempo real. Entonces si yo creo un H1 por ejemplo y le doy Save, vemos que acá se refresca automáticamente. Voy a abrir la consola en el navegador con F12, voy a expandir la consola porque vamos a laburar solo con la consola por el momento. Y quiero mostrarte cómo hacer para enviar una solicitud a nuestro servidor. En el pasado, para hacer una solicitud de HTTP, se utilizaba, bueno, primero que todo, como vamos a escribir JavaScript, voy a meter un tag script acá y todo nuestro JavaScript va a estar acá, en principio. Por ejemplo, si yo hago console log, vamos a ver que lo vamos a ver acá en la consola. Así que acá se va a ejecutar nuestro JavaScript. Esto no lo voy a explicar demasiado en detalle porque asumo que ya tenés cierto conocimiento de HTML, pero básicamente todo lo que está entre tags script va a ser JavaScript y va a ser código JavaScript que se va a ejecutar. Hay muchas maneras de utilizar JavaScript. Podemos importar un archivo en el head, podemos también importar un archivo en el body. Todo eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a organizar el código del frontend. Pero en esta ocasión quiero mostrar un ejemplo simple de cómo interactuar con nuestro servidor. Por eso vamos a simplemente poner un script al final del body. Y bueno, la manera original, digamos, la manera de hace varios años de hacer request HTTP era con este objeto que, bueno, ya no se usa demasiado. Así que si lo querés investigar, te invito a investigarlo, es interesante, pero ahora hay una manera mucho más sencilla que es utilizando fetch. Fetch es algo que viene con JavaScript y básicamente lo que nos permite es, como su nombre lo indica, es ir a buscar algún recurso a una URL. Fetch es una función que en realidad devuelve es una promesa. Vamos a ver bien cómo funcionan las promesas a lo largo de este curso, pero me parece que antes de continuar estaría bueno que le pegues una mirada a algún tutorial de cómo funcionan las promesas en JavaScript, porque es bastante importante. Así que voy a dar medio por sentado que sabes cómo se usan, pero igual voy a explicar un poquito el funcionamiento. Fetch recibe en principio como parámetro una URL que es la URL a la que va a hacer la solicitud HTTP. Entonces nosotros sabemos que
Nuestra aplicación web está en localhost 3000 porque decidimos levantar nuestro servidor en el puerto 3000. Así que si yo voy acá a nuestro frontend y escribo http localhost barra 3000, esto lo que va a hacer es hacer una solicitud de get a esta URL. Y después lo que tiene fetch, como es una promesa, para poder escuchar el resultado de esa promesa, tenemos que hacer .den, que es, digamos, es básicamente la función que nos devuelve fetch para que podamos escuchar la respuesta. Esta nos va a traer la respuesta. Y vamos a, en principio, simplemente hacer un console log de la respuesta. Ahora, lo más probable es que además del den, en realidad lo más probable no va, además del den, es importante que al final de todo de nuestra cadena de promesas pongamos un catch, que es lo que se va a ejecutar en caso de que haya algún tipo de error. Entonces vamos a crear nuestro error y vamos a hacer console error para ver qué es lo que está pasando en caso de que algo falle. Y acá algo va a fallar. Ya vamos a ver qué. Tenemos nuestra consola, le voy a dar save. Y vamos a ver que tenemos recurso no encontrado. Y acá si vemos tenemos perdón, esto era, me parecía que esto no debería andar. Esta es nuestra aplicación web, le doy refresh y vamos a ver que tenemos acá un error horrible que dice access to fetch at URL from origin http bla 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 has been blocked by course policy. No access control allow origin header is present on the requested resource. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a desglosarlo un poco. Nos está diciendo que cuando quisimos acceder a esta URL, que es la de nuestro backend, desde el origen, esto de donde sale. Si vemos acá, nuestra web app está levantada en esta URL, o sea, está en localhost también, pero en el puerto 5500. Esto lo hace Live Server automáticamente. Vos cuando levantás con Live Server, o cuando nosotros hicimos Open with Live Server, nos abrió este puerto 5500 y levantó la aplicación ahí, lo cual es súper útil para el desarrollo. Pero bueno, vemos que acá tenemos este error. Dice que le quisimos pegar a localhost 3000 desde acá, es decir, desde donde está levantada la web app, lo cual tiene sentido. Dice que fue bloqueada por política de CORS. CORS es significa Cross Origin Resource Sharing, es decir, es la política de intercambio de recursos de diferentes dominios. ¿Qué quiere decir? Por defecto, cuando vos le haces una solicitud a un servidor, en este caso localhost 3000, el navegador, por cuestiones de seguridad, se fija si el origen de la solicitud es el mismo que el destino de la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Que si la IP, mejor dicho, o la IP no, el dominio, en este caso es este. El dominio de origen es distinto al dominio de destino, en este caso es distinto porque puerto 5500 es distinto a localhost 3000. Si es distinto, va a bloquear la solicitud. Y esto es por cuestiones de seguridad, para que si vos, por ejemplo, tenés tu servidor en algún lado que hace cosas, que yo no pueda desde acá, desde mi consola de JavaScript, hacer un fetch a, no sé, google.com y tratar de recabar información. Es una política de seguridad que establece el navegador. Normalmente, o en muchos casos, uno tendría su página web servida desde su mismo servidor. Y entonces este problema no ocurre. Quiero ejemplificar eso, pero no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en el próximo video. En el próximo video voy a ejemplificar cómo sería en caso de que la página web del frontend, es decir, el HTML, la aplicación del cliente,
esté hosteada en el mismo dominio que el servidor. Eso es algo que se puede hacer y que se usa un montón, pero nosotros queremos tener, al menos para este estadio de prueba, queremos tener el frontend y el backend separados. Así que, ¿cómo solventamos este problema? Bueno, acá el error nos tira una pauta, me dice no access control allow origin header is presented on the requested resource. Esto te está diciendo que el header access control allow origin no está presente. El header access control allow origin, si vamos a nuestro responses, nosotros el único header que estamos metiendo en nuestro servidor es este content type. No estamos metiendo este header. Y este header es importante. Si nosotros agregamos a las respuestas que mandamos, agregamos este header, vamos a cambiar esto a mayúscula para que sea un poco más universal, igual no cambia nada. Pero nosotros podemos agregar este access control allow origin como un header más que enviamos en la respuesta. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué valor tiene que tener este access control allow origin? Bueno, este access control allow origin tiene como valor un string que representa todos los orígenes de los cuales nosotros queremos admitir requests. También podemos poner un asterisco, por ejemplo, y esto del asterisco quiere decir, bueno, desde cualquier lado me pueden solicitar algo. Yo voy a responder que sí a todo. Vamos a probar si esto funciona. Le voy a dar save a nuestro servidor. Vamos a darle refresh. ¿Y qué pasó? Mágicamente, bueno, acá nos está tirando este not found porque estamos solicitando. Vamos a ir a nuestro frontend. Estamos solicitando localhost 3000, o sea, estamos solicitando barra básicamente, que si vamos a nuestro router no está registrada, por ende va a tirar este 404. Pero si nosotros en vez de ir a barra vamos a users, le voy a dar save, voy a abrir nuestro navegador, le voy a dar refresh y vemos que acá no nos tiró este error. Y cuando hicimos el console log de la respuesta, tenemos, bueno, los headers, por ejemplo, que bueno, para verlos hay que hacer el for each, pero eso no lo vamos a hacer en este momento. Tenemos el body y ahora vemos que este body es lo que nosotros deberíamos ver como respuesta al JSON que nos envió el servidor. Es un readable stream. No vamos a entrar demasiado en esto, pero básicamente falta un paso intermedio. Y es que esta respuesta, así como vimos en nuestro servidor, en la parte de procesar la data, que por ejemplo cuando nosotros le enviamos al servidor un body JSON o le mandamos un archivo o lo que sea, esa data que nosotros le mandamos al servidor va a viajar como en bloques, en bloques de data que el servidor, bueno, en este caso tenía que procesar hasta generar una unidad. Con la respuesta pasa lo mismo. La respuesta no sabemos de qué tamaño va a ser, puede ser algo tan simple como un string, un objeto JSON pequeño, pero también puede ser un archivo, puede ser un JSON enorme. Entonces, muchas veces la respuesta viene como un string. Y para eso fetch nos provee, el objeto response de fetch nos provee de un método que es JSON. Así de simple, hacemos res.json. Res.json también es una promesa que cuando resuelve nos devuelve la data. A esto le podemos poner el nombre que queramos. Si yo ahora hago console log de data, vamos a ver que tenemos nuestros mensajitos hermosamente formateados. El ID count, que el ID count no debería estar, lo voy a sacar porque no queremos devolverle el ID count a nuestro usuario como hicimos en... ¿Dónde le hicimos eso? En el controller. En el controller. ¿Dónde está nuestro controller? Ah, acá, controllers.
tenemos este delete, así que vamos a... ¿Por qué me está devolviendo la vieja? Ah, porque estoy creando este return value, pero no estoy devolviendo ese return value, sino que estaba devolviendo a los usuarios. Vamos a darle refresh de vuelta. Tenemos el mensaje y tenemos la data con todos nuestros usuarios. Bien. Ahora, esta cosa de las promesas encadenadas una dentro de la otra es medio fea. Así que lo que podemos hacer para evitar ese problema es, en vez de hacer el den acá adentro, podemos hacer un return. Y esto lo que va a hacer es básicamente devolver esta promesa y la podemos cachear acá. Por eso te digo que estaría bueno que leas un poco acerca de promesas, porque va a ser un poco más fácil seguir todo esto. Pero bueno, esta es una manera que tenemos de obtener usuarios. Y si yo quiero usar un usuario en particular, podemos hacer, al igual que hacíamos en Postman, mandarle el ID. Y vemos acá que tenemos estos users. Tenemos nuestro usuario perfectamente, todo andando perfectamente. Para evitar por ahí hacer este return, como en cualquier, esto es lo que se llama una arrow function o función flecha. Si sabes un poco de funciones flechas, sabes que si lo único que hace una arrow function es devolver un valor, se puede eliminar la palabra return y eliminar las llaves. Y esto lo que va a hacer es automáticamente devolver esa respuesta, entonces nos evitamos un return y va a quedar un poquito más limpio. Bien, entonces ya vimos cómo hacer una solicitud de tipo get. Ahora, ¿cómo hacemos una solicitud de tipo post? La solicitud de tipo post es un poquito más complicada nomás. Voy a pausar el stream un minuto. Para hacer una request de tipo post, también vamos a usar fetch, pero lo vamos a usar levemente distinto. Vamos a hacer fetch, vamos a poner también la URL. Ahora, ¿cómo era nuestra URL para crear un usuario? Vamos a ir a nuestro router para chequear. Tiene que ser de tipo post y la URL es /users. Entonces la URL es /users. Pero ahora, si no es una solicitud de tipo get o queremos enviar más información como headers o un body, si nos acordamos, acá en create user, ¿dónde está? Acá en create user, nosotros le estábamos mandando para crear un usuario la información del usuario en el body. Nosotros desde el cliente, es decir, desde nuestra HTML, también podemos mandar un body y también podemos especificar si lo que queremos es... Voy a cambiar esto rápidamente. Si lo que queremos es hacer un get o un post, put, delete, etc. Por default, fetch envía una solicitud de tipo get, por eso acá no hace falta poner nada. Pero cuando queremos enviar, como decía, más información, fetch recibe como primer parámetro la URL o la IP y como segundo parámetro un objeto con algunas opciones. La primera opción que nos interesa es este método, que como imaginamos es post. Bueno, otro parámetro, esto pueden estar en cualquier orden, ¿no? Pero por ejemplo, el otro parámetro que nos interesaría mandar es el body. Que ponerle que queramos crear un nuevo usuario que se llame, no sé, Mariano, y que tenga edad 36. Vamos a ver qué pasa con esto. De vuelta vamos a tener que hacer esto mismo. Por eso, una vez que tengamos más o menos alguna idea de qué es lo que vamos a hacer con esto, vamos a hacer una pequeña librería, una pequeña función que nos abstraiga de todo este detalle y que solamente mandemos el body y nos llegue la respuesta de una manera menos verborrágica. Pero bueno, como esto es una demostración, vamos a simplemente copiar todo esto. Entonces yo estoy diciendo, quiero enviar a esta URL
una request de tipo post con este body. Y esto va a fallar, pero ya vamos a ver por qué. Le voy a dar save. Y vemos que acá tenemos un montón de cosas horribles. ¿Qué pasó? La conexión se reseteó, bueno, falló. Y acá vemos en nuestro backend qué está pasando. En principio, una de las cosas que por ahí no es muy obvia es que el body en una request lo estamos mandando en formato JSON. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que decirle al servidor cuando le enviamos la request es: che, te estoy mandando un JSON. Para eso, uno de los objetos de las opciones de fetch es headers, y exactamente igual que los headers del backend, ponemos content type, dos puntos, application, JSON. Esto de todos modos no va a funcionar. Vamos a darle play. Vamos a darle esto, bueno, hay que reiniciar el servidor porque crasheó. Y si ahora le doy fetch, vemos que no tenemos más el error del body, pero de vuelta nos tira este error. ¿Por qué? Porque para los tipos hay varias cosas. Acá vemos que dice response to pre-flight request doesn't pass access control. ¿Y esto por qué es? Porque vamos a ir acá a nuestro router, o a nuestro server mejor dicho. Vamos a hacer un console log de request.url y request.method para ver qué es lo que está pasando. Voy a eliminar esto temporalmente para que solamente quede el post, y vemos que acá tenemos que el método que envió el navegador no fue post, sino que fue options. Options es lo que se llama, generalmente cuando vos recibís una request con el método options, es lo que se llama un pre-flight. Acá vemos que dice response to pre-flight request doesn't pass access control. Un pre-flight, en el caso de un request de tipo post, como generalmente en el request de tipo post nosotros enviamos data, versus en la request de tipo get que solamente mandamos una URL, ese envío de data tiene que estar aprobado por el servidor. Es decir, el servidor nos tiene que decir: che, está todo bien con esta request que querés hacer, entonces la podés hacer. Entonces el servidor manda esta request de tipo options, y en base a la respuesta del servidor te permite o no hacer la request en cuestión. Entonces para eso tenemos que agregar un caso más que sea options. En caso de options vamos a mandar simplemente vamos a importar JSON acá. Vamos a importar nuestro método JSON para devolverla con un estado 200, y esta data no importa. Esto después lo podemos esclarecer, pero vamos a hacer simplemente return JSON con la request. Vamos a salvar y vamos a darle refresh. Y bueno, vemos que ya ese error no está. Pero ahora hay otro error. Vemos que, bueno, vemos que writehead no es una función, porque en vez de pasarle el objeto response, le pasé el objeto request. Mala mía, le voy a dar refresh. Y ahora vemos que sigue estando este problema. Pero ahora es distinto. Ahora vemos que dice que fue bloqueado por CORS, pero acá nos dice request header field content type is not allowed by access control allowed headers. ¿Qué nos está diciendo esto? Es bastante literal.
siempre hay que leer los errores. Vamos a ver nuestro frontend. Si vemos acá en nuestro frontend, si es que puedo hacer bien clic, vemos que nosotros le estamos mandando este header, Content Type Application JSON. Y acá nos está diciendo, Content Type no está permitido por Access Control Allow Headers in Preflight Response. De vuelta, este preflight es el options que le mandamos. Entonces, básicamente nosotros le estamos diciendo al servidor, che, quiero hacer un post, te voy a mandar JSON y este es el body. Y el servidor dice, ah, me estás mandando este header Content Type, pero Content Type no está permitido por Access Control Allow Headers. Entonces este Access Control Allow Headers lo voy a copiar, lo voy a agregar a mis Common Headers. Es otro header que el servidor le manda al cliente diciendo, bueno, vos podés setear headers. Sí. ¿Qué headers podés setear? Bueno, por ejemplo, en este caso también vamos a poner, ¿sabes qué? Puedes setear todos los headers que quieras. Y esto de vuelta es por seguridad, porque por ahí el usuario quiere enviar algún header con alguna información maliciosa o algo por el estilo. Así que tenemos que decirle explícitamente al cliente que puede mandar headers. En este caso, todos. Esto después más adelante, esto lo vamos a cambiar y esto lo vamos a cambiar porque la idea es ser lo más seguro posible. Vamos a salvar. Vamos a ver qué pasa cuando le doy refresh. Y acá tenemos otro error. Fíjense que acá, o sea, es el mismo error que teníamos antes, pero ahora sí es importante leer esta última oración. Dice, bueno, set the request mode to no course to fetch the resource with course disabled. Y acá es donde falta la última parte de la pequeña burocracia que es necesaria para que esto funcione. Y es que además de los headers con el content type y el body, tenemos que decirle a fetch que el modo es course. Y esto básicamente le está diciendo a fetch, che, voy a hacer una request a un dominio que no es el mismo dominio que el mío, así que manejalo de acuerdo a esas reglas. Vemos que tenemos de vuelta este error. Y acá es donde tenemos un problema, que es que el error este no es del todo correcto. Tenemos casi todo bien. Tenemos los headers, tenemos course, tenemos en nuestro router, perdón, en nuestras respuestas tenemos los headers necesarios, pero si vemos acá, por suerte, cuando quisimos procesar el la data, el JSON, pusimos este log, si no, nunca nos hubiéramos enterado de lo que está pasando. Vemos que dice JSON incorrecto. Entonces básicamente lo que pasó es que nuestro JSON no está bien formateado, y eso es porque la única manera de transmitir JSON, si bien nosotros le estamos diciendo que es JSON, es en formato de string, de texto, perdón. Entonces el body siempre hay que mandarlo con JSON Stringify, aunque estemos especificando que estamos mandando JSON. Y yo ahora le doy save y le doy refresh. Ahora vemos que todo anda bien. Vamos a agregar este. Me faltó este paso intermedio. Vemos que usuario creado exitosamente. Y si ahora yo traigo los usuarios después de haber creado el usuario original, perdón, si traigo los usuarios después de crear el usuario, me debería crear los tres, aunque puede que no. Vamos a ver. Sí, nos trajo. Bueno, acá creé varios usuarios porque nunca reinicié el servidor. Si yo reinicio el servidor y lo hago de vuelta, refresh, vemos que se creó el usuario, pero vemos que acá, por ejemplo,
si bien, esto es importante, vamos a ver que tenemos dos usuarios nada más acá. Acá vamos a tener dos. ¿Por qué? Si yo primero lo creé y después los busqué. O sea, acá uno diría, bueno, yo primero creo el usuario y después lo busco. Después busco todos los usuarios, por ende me deberían aparecer los tres usuarios acá. Pero no. Si vemos acá, primero se completó esta operación, la de obtener los usuarios, y después se completó esta. Pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo primero una y después la otra, ¿por qué se terminó primero la otra y después la una? Y esto es porque las promesas, como dependen del tiempo de respuesta del servidor, nunca sabés cuándo se van a completar, sinceramente. O sea, sabés que se completó una vez que llegó a este den. Ahí sabés que se completó. Pero como lo que está pasando acá es, bueno, el cliente, el navegador, envía esta request, la envía e inmediatamente después envía esta otra. Y en el momento en el que llegó la respuesta, hace lo que le diga que tiene que hacer y esta hace lo mismo. Entonces, como esta request fue, perdón, como esta request fue más rápida, porque lo único que tuvo que hacer es eh, traer datos, mientras que esta es mucho más lenta porque tiene que parsear el JSON, crear el usuario, etc. Esta se completó primero. Entonces, por ejemplo, una manera que podríamos tener de asegurarnos de que esto se ejecute después es meterlo en una función, por ejemplo, getUsers, que haga esto mismo, e invocar esta función una vez que se completó la creación. Entonces, envío la request para que se cree el usuario se crea, me llega la respuesta, y una vez que me llegó la respuesta, ahí yo ya sé que el usuario fue creado. Entonces puedo invocar esta función y traerlo. Si yo ahora mato el servidor, lo reinicio, y acá le doy refresh, vamos a ver que el orden de estas cosas va a cambiar. Y primero, bueno, de hecho acá ya lo vemos, le voy a dar refresh. Primero se creó el usuario y una vez que se creó el usuario, ahí me traigo los datos y está efectivamente el usuario que hemos creado. Así que bueno, esto fue todo lo necesario en primera instancia para poder comunicarnos exitosamente desde el cliente hacia el servidor y viceversa, es decir, tener una comunicación bidireccional entre nuestro cliente, que en este caso sería el navegador, y nuestro servidor. Podemos enviar información en formato JSON, podemos recibir información en formato JSON y todo asegurándonos de que tanto el servidor como el cliente saben qué tipo de información están manejando, saben qué tipo de cosas están permitidas y qué no. También sabemos qué URLs están permitidas y cuáles no. Así que me parece que es algo bastante positivo. Voy a dejarlo por acá. Cualquier duda ya sabes, escribime y nos vemos la próxima.